En los tranquilos suburbios de Madrid, donde la vida transcurre lentamente y todos parecen saberlo todo unos de otros. La historia de Antonio y María toca el corazón de la gente. Antonio, un anciano que ha pasado por muchos altibajos, de repente se convierte en el centro de atención no deseada. La llegada de María, una joven de una tierra lejana, que trae consigo una cultura completamente diferente, conmueve a todo el pueblo. La pregunta es ¿por qué un hombre en el ocaso de su vida está tan decidido a proteger una amistad tan inusual? ¿Y María, con tanta ambición y juventud, podrá aceptar dejar de lado todos los prejuicios para mantener esta relación tan impopular? Día a día, enfrentaron juntos constantes desafíos, superando la presión pública y la incomprensión de quienes los rodeaban. ¿Pero qué pasará después? ¿Será su amistad lo suficientemente fuerte como para resistir las tormentas de la sociedad o tendrán que aceptar los sacrificios necesarios para proteger su propia felicidad? ¡Wow! La historia de Antonio y María no es solo su viaje personal en busca de comprensión y aceptación, sino también un testimonio profundo de cómo, a veces, lo más importante es encontrar compañía lista para enfrentar el mundo contigo. A pesar de todos los desafíos, Antonio vive solo en un pequeño pueblo, alejado del bullicio de la gran ciudad. Tiene 70 años y la vida ha transcurrido tranquila y pacíficamente desde que falleció su esposa, Isabel. Hace 5 años, Antonio se volvió solitario y rara vez salía de casa a menos que necesitara comprar comida o medicinas. Día tras día, sentía que la vida lo abandonaba poco a poco. El pueblo donde vive Antonio es muy pequeño, con una población de solo unas 1000 personas, la mayoría de las cuales son personas mayores. Mientras que los jóvenes hace tiempo que se fueron a estudiar y trabajar a grandes ciudades como Barcelona o Valencia. Aquí todos se conocen y cada evento se convierte rápidamente en tema de discusión. Cuando María, una joven africana, aparece en el pueblo, su aparición no puede pasar desapercibida. María vino aquí para estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Una universidad modesta con programas excepcionales que atraen a estudiantes de todo el mundo. María destaca entre la población no solo por el color de su piel sino también por la vitalidad y energía que desprende. A menudo se la ve en las calles, ya sea charlando con los lugareños o leyendo libros en el Parque del Retiro. María rápidamente se convierte en una figura prominente en este tranquilo rincón del mundo. Y muchos lugareños que inicialmente desconfiaban de ella pronto se acostumbran a su presencia. Antonio vio a María por primera vez cuando se dirigía al supermercado local para comprar. Era un día normal y como siempre, caminaba lentamente por las estrechas calles del pueblo. La tienda está situada en el centro, en la calle principal, y a esta hora del día suele estar bastante llena. A Antonio no le gustan las aglomeraciones. Por eso intenta hacer las compras lo más rápido posible para llegar a casa. Cuando Antonio salió de la tienda con 2 pesadas bolsas de compras en las manos, sintió que le empezaban a temblar las piernas. Ya no es tan fuerte como antes y a menudo le resulta difícil realizar las tareas diarias más simples. Esta vez, sintió que tal vez no podría llevarse sus compras a casa. María también salía de la tienda a esa hora. Se fijó en Antonio y vio lo difícil que le resultaba caminar con las bolsas. Sin dudarlo, ella se acercó y se ofreció a ayudar. «Disculpe, ¿puedo ayudarle?», preguntó María con voz suave, inclinándose hacia él. Antonio levantó la cabeza y la miró a los ojos. No esperaba esta propuesta y al principio ni siquiera entendió lo que ella decía. Aunque su tono era gentil, aún así delataba su extrañeza. Y Antonio vaciló por un momento. «¿Puedo ayudarte a llevar estas bolsas?», repitió María al ver su confusión. Antonio vaciló pero asintió. «Sí, si no te importa», respondió suavemente.
entregándole una de las bolsas de la compra. «Por supuesto que no te importa», sonrió, tomando el paquete. «¿A dónde tienes que ir?» «A solo unas cuadras de aquí». Antonio señaló hacia su calle. «Gracias». Juntos caminaron por las calles estrechas. Y Antonio notó que María cargaba el pesado bolso con facilidad y naturalidad. Se sintió un poco avergonzado, pero a la vez feliz porque alguien decidió ayudarlo. «Mi nombre es María», dijo rompiendo el silencio. «Me mudé aquí para estudiar». «¿Y debes ser local?» «Sí. Mi nombre es Antonio», respondió sonriendo suavemente. «He vivido aquí durante muchos años. Un pueblo pequeño. Todos se conocen. Muy acogedor. Me gusta mucho estar aquí», dijo María cálidamente. «Al principio me siento un poco solo. Porque aquí no hay mucha gente de mi edad». «Así es», asintió Antonio. «Aquí hay principalmente gente mayor y los jóvenes se han ido». María asintió y caminaron juntas en silencio un rato. Para Antonio, hablar con una joven enérgica como María era bastante extraño. En su mente aparecieron pensamientos sobre las diferencias entre ellos, él, un anciano que había vivido una vida larga y ardua, y ella, una joven llena de esperanzas y sueños. Pero al mismo tiempo sentía que María se había ofrecido a ayudarlo por alguna razón. Sus ojos irradiaban una bondad especial que penetró en su corazón. «¿Qué especialidad estás estudiando?», Antonio finalmente preguntó, tratando de mantener la conversación. «Yo estudio historia del arte», respondió María emocionada. «Aquí hay un gran profesor al que realmente quiero escuchar. Es un verdadero experto en su campo». Antonio asintió y se despidió de ella. Se paró en el portal de su casa y observó a María caminar por el sendero. Caminando con ligereza y gracia. Como si la propia naturaleza la hubiera favorecido. Su apariencia desapareció gradualmente de la vista. Pero una suave tristeza aún persistía en el alma de Antonio. Aquella breve conversación le recordó a Antonio la falta de alegría en su vida en los últimos años. Como poco a poco se fue encerrando y olvidando las simples alegrías humanas. Al regresar a casa, Antonio seguía pensando en su encuentro con María. No entendía por qué esta chica dejó una impresión tan profunda. Quizás fue por la amabilidad y el cuidado que ella le mostró. O por la alegría que sentía que le faltaba. O tal vez sea algo más profundo. Más allá de la comunicación normal. A partir de ese día Antonio empezó a prestarle más atención a María. A veces se encontraban en el supermercado. A veces en el Parque del Retiro o en las pequeñas calles del pueblo. Ella siempre lo saludaba con una sonrisa. Y Antonio respondía sintiendo su corazón calentarse poco a poco. Poco a poco. Se formó entre ellos una amistad basada en el respeto mutuo y la comprensión. Antonio, inesperadamente, encontró en María la alegría de la comunicación que hacía tiempo había perdido y la sensación de que ya no estaba solo en este mundo. Así comienza una historia aparentemente imposible. Una historia sobre un hombre mayor y una joven de dos mundos diferentes que encuentran algo precioso el uno en el otro. Sus caminos se encuentran en el momento adecuado para hacer la vida de cada persona más significativa y cálida. Después de su primer encuentro, Antonio y María se ven más a menudo. Al principio fueron encuentros aleatorios. Pero poco a poco empezaron a conocerse. Antonio, que alguna vez prefirió la soledad, comienza a sentir alegría al comunicarse con María. Ella es el rayo de luz que le falta en los días aburridos. Cada día su amistad se hace más estrecha. Suelen pasear juntos por el Parque del Retiro. Un lugar tranquilo y apacible. Especialmente por la mañana. A Antonio le encanta el momento en que la naturaleza despierta con él. Cuando el aire fresco de la mañana rejuvenece su cuerpo envejecido. Para María,
Estos paseos son una oportunidad para relajarse después de clases y disfrutar de la paz de un pequeño pueblo, donde la vida no se ve perturbada por el ajetreo y el bullicio del mundo exterior. Un día, cuando ya se había puesto el sol, Antonio y María se volvieron a encontrar en el parque. Se sentaron en un banco bajo un viejo roble, disfrutando de la tranquila tarde. Antonio miraba con nostalgia las hojas caídas que el viento jugaba bajo sus pies. «Este lugar es tan pacífico», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. «Vengo aquí a menudo con mi esposa. Nos gusta caminar por el parque y sentarnos bajo este árbol». María asintió, dándose cuenta de que esos recuerdos eran preciosos para él. «¿Cuánto tiempo llevas casado?», preguntó ella, con cuidado de no herir sus sentimientos. 52 años. Respondió Antonio con la voz temblorosa de emoción. Ella fue mi apoyo, mi amiga y mi compañera de vida. Después de que ella se fue, estuve desorientado por mucho tiempo, como si hubiera perdido una parte de mí mismo. María escuchaba en silencio, encontrando difícil imaginar una relación tan larga y profunda, porque ella era muy joven y solo había tenido unas pocas relaciones cortas en su vida. Pero sintió el profundo dolor y la pérdida de Antonio. Su corazón parecía oprimirse por la simpatía. «Debe haber sido muy difícil», dijo María suavemente, en voz baja, «perder a la persona que amas más que toda tu vida». Antonio asintió con tristeza. «Sí. Es muy difícil. Pero la vida continúa. Aunque debo admitir que el mundo ya no es el mismo. Está vacío». Se quedó en silencio por un momento y luego continuó. «Pero desde que te conocí, María, comencé a sentir que no todo estaba perdido. Llevas dentro de ti una vitalidad que hacía mucho tiempo que no sentía a mi alrededor. Gracias por eso». María sonrió conmovedora, tocando suavemente su mano. «Gracias, Antonio. Cuando llegué aquí por primera vez, todo era nuevo y extraño. Pero gracias a ti, fue más fácil adaptarme. Te has convertido en una familia para mí». Antonio la miró sorprendido, encontrando difícil creer que pudiera ser importante para alguien más allá de sus recuerdos. «¿Parientes?», preguntó de nuevo. «Sí», afirmó María. «Tienes lo que a mí me falta aquí, sabiduría, bondad y comprensión. Compartes conmigo tus recuerdos y eso es precioso para mí». Continuaron sentados en el banco en silencio. Y ese silencio se llenó de calidez y comprensión. En ese momento, se desarrolló entre ellos un vínculo especial que superó los límites de la amistad ordinaria. En la acogedora cocina de Antonio, el té de la tarde con María se ha convertido en una importante rutina, donde comparten sus historias, pensamientos y sueños. Un día, después de un paseo, Antonio invitó a María a tomar el té. Mientras se sentaba a la mesa, María notó una vieja fotografía en el estante, que mostraba a un joven Antonio y su esposa. «¿Es esa tu esposa?», preguntó María señalando la foto. Antonio asintió y tomó la foto en su mano, sonriendo gentilmente. «Sí. Esa es Isabel», dijo respetuosamente. «Fue entonces cuando nos casamos. En aquel entonces, éramos jóvenes y estábamos llenos de esperanza. El tiempo pasó muy rápido». María miró fijamente la foto y dijo en voz baja: «Es hermosa». «Así es», asintió Antonio. «Isabel es una persona de buen corazón. Siempre ayuda a la gente sin quejarse. A veces todavía me pregunto cómo tuve tanta suerte de conocerla». María guardó silencio, sintiendo que esos recuerdos eran a la vez felices y tristes para Antonio. Ella entiende que su larga vida le ha dado muchas historias. Historias que han contribuido a convertirlo en quien es.
Para una niña como María. Estas historias son importantes para comprender mejor a Antonio y su mundo. Cuéntame más sobre tu infancia, sugirió María, cambiando la conversación a un tema más ligero. ¿Creciste aquí? Antonio sonrió recordando su infancia. Sí. Nací y crecí aquí. En aquel entonces, la ciudad era muy diferente. Con menos tráfico. Más campos y bosques. Nosotros, los niños, corríamos todo el día por el barrio. Jugábamos al escondite y nadamos en el agua. Río cercano. No había televisión ni teléfono. Y nuestra alegría provenía de cosas simples. María escucha y piensa en la diferencia entre su infancia y lo que Antonio describe. Creció en una gran ciudad, rodeada de tecnología y gente. Pero, a pesar de sus diferencias, ella descubrió que sus infancias eran similares en el sentido de que ambos buscaban la felicidad en las cosas simples. Fue una época maravillosa. Continuó Antonio. El mundo parece grande y lleno de oportunidades. Solía soñar con viajar y ver mundo. Pero la vida tomó un rumbo diferente. La guerra. El trabajo. La familia, todo arrasó. A la deriva esos sueños. Pero viste muchas cosas interesantes. La consoló María. Su vida estuvo llena de recuerdos que podía compartir. Sí. Tienes razón. Antonio asintió con la cabeza. Estoy feliz de haber vivido una vida así. Puede que no haya cumplido todos mis sueños. Pero no me arrepiento. ¿Y tú? ¿María? ¿Cuál es tu sueño?, preguntó Antonio. María pensó por un momento antes de responder. Siempre soñé con estudiar arte. Viajar por el mundo. Ver los museos y galerías más famosos. Pero lo más importante, quería contribuir a poner algo de ti en el mundo. Dejar algo significativo. Antonio asintió con aprobación. Ese es un gran sueño. Creo que puedes lograrlo. Eres joven y tienes todas las oportunidades. María sonrió. Gracias, Antonio. Tus palabras significan mucho para mí. Y así, entre el té de la tarde y los cuentos, sus veladas transcurrieron poco a poco. Comparten sueños y recuerdos, revelando poco a poco su alma. Las diferencias de edad y cultura inicialmente parecieron una barrera, pero gradualmente dieron paso a una comprensión sincera y profunda. Con el tiempo, la comunicación deja de ser un hábito para convertirse en una necesidad. Antonio espera conocer a María, porque estas conversaciones le dan fuerza y sentido a la vida. En cuanto a María, encuentra en Antonio no solo una fuente de conocimiento, sino también una amistad sincera de la que carece en este nuevo entorno. Un día, mientras tomaban té como de costumbre, Antonio de repente dijo: ¿Sabes, María? Nunca pensé que podría volver a encontrar una amiga como tú. Me haces sentir ganas de volver a la vida. María se emocionó. Le tomó la mano y le dijo: y no pensé que podría encontrar un amigo tan sabio y amable como tú. Antonio, tú cambiaste mi vida. Antonio le devolvió la sonrisa, sintiendo su corazón llenarse de calidez. Después de meses de reunirse y charlar habitualmente, Antonio y María se volvieron mucho más cercanos. Ya no son simples conocidos, sino que casi se han convertido en una familia. Sus reuniones ya no se limitan a historias o estudios diarios, sino que son el lugar donde comparten sus pensamientos y recuerdos más profundos, ayudándolos a comprender y sentir más el uno por el otro. Para Antonio, estos encuentros suponen una auténtica liberación de la soledad. Después de la muerte de su esposa, se sintió perdido y solo. Los días pasan lenta y monótonamente, y los recuerdos del pasado solo aumentan el sentimiento de pérdida.
En María encontró no solo una amiga interesante, sino también una oyente con quien compartir sus experiencias y pensamientos. Antonio comienza a contarle a María sobre su vida, compartiendo recuerdos de su infancia, la guerra y los años posteriores a la guerra. Recuerda su infancia con nostalgia y calidez. El pueblo donde creció era muy diferente en el pasado, lleno de vida y energía. Recuerda las veces que él y sus amigos corrieron por los campos, nadaron en el río cercano y recogieron fresas en el bosque. Era una época en la que todo parecía tan sencillo y despreocupado, en la que cada día traía nuevos descubrimientos y alegrías. Antonio recuerda con especial calidez los recuerdos de sus padres. Incluso en tiempos difíciles, sus padres siempre encontraron maneras de apoyar y llevar alegría a sus hijos, brindándoles un poco de amor. Sin embargo, no todos los recuerdos de Antonio son felices. A menudo pensaba en los años de la guerra, una marca indeleble en su vida. Cuando era niño, lo llamaron al frente, donde fue testigo de los horrores de la guerra. Estos recuerdos son difíciles, pero Antonio sabe que son parte de su vida y los comparte con María, sintiendo que ella puede comprenderlo. La guerra cambió a Antonio, haciéndolo más duro y fuerte, pero también le enseñó a apreciar cada momento pacífico de la vida. Cuando Antonio hablaba de esos años, su voz se volvía tranquila y pensativa. Había dolor, había cansancio, pero también había orgullo porque lo había superado y había regresado a casa. Estas historias son una forma de terapia para Antonio, ayudándole a reconsiderar su vida, aceptarla y reconciliarse con el pasado. María escucha atenta y preocupada, dándose cuenta de que esos recuerdos son valiosos para Antonio, que lo han moldeado como persona y su cosmovisión. Piensa a menudo en lo poco que sabe del mundo, en los tiempos que para Antonio son realidad. También había sido testigo de mucho dolor y sufrimiento en África, pero era un tipo de sufrimiento diferente. María le cuenta a Antonio sobre su vida en África, sobre crecer en un pequeño pueblo donde la vida era difícil pero llena de alegrías sencillas. Creció en una familia numerosa donde cada día era una lucha por la supervivencia. Su aldea a menudo carece de alimentos, agua potable y atención médica. Pero a pesar de ello, la gente todavía vive y aprecia cada día. María recuerda las veces que ella y sus amigos corrían por el campo, ayudando a sus padres a trabajar en la finca, jugando juegos sencillos y cantando canciones tradicionales. Estos recuerdos son brillantes y cálidos a pesar de que la vida está llena de dificultades. Sin embargo, la vida de María no siempre fue feliz. Le contó a Antonio las dificultades que encontró al decidir seguir una educación. En su país, la educación no es fácil, especialmente para las niñas. A pesar de muchas dificultades, los padres de María aún apoyaron su deseo de estudiar. Aunque no fue fácil, hubo falta de libros de texto y frecuentes cortes de energía eléctrica. Pero María perseveró y perseveró, entendiendo que la educación era una oportunidad para una vida mejor. Cuando ingresó a la universidad y tuvo la oportunidad de estudiar en el extranjero, fue un verdadero milagro para ella. Sin embargo, adaptarse a un nuevo lugar no es tan fácil como pensaba. Se sentía como una extraña en un pequeño pueblo europeo, separada de su familia y amigos. Se enfrenta a prejuicios, incomprensiones y soledad. Estas dificultades a veces parecían insuperables. Y había momentos en que María quería dejarlo todo y volver a casa. Pero conocer a Antonio cambió muchas cosas. Él fue quien le brindó el apoyo que le faltaba en este extraño lugar. Él la escuchó, la ayudó a superar las dificultades y compartió con ella sus experiencias. Antonio no es solo un amigo sino también un maestro. Guía y ayuda para que María comprenda mejor la vida. Antonio sintió que su vida volvía a tener sentido.
Le alegraba saber que su experiencia y conocimientos aún podrían ser útiles para alguien. Comunicarse con María le ayudó a darse cuenta de que, a pesar de su vejez, todavía tenía mucho que ofrecer. Su vida no terminó con la muerte de su esposa. Esta nueva amistad, basada en la comprensión y el apoyo mutuos, se convirtió para él en una fuente de verdadera inspiración y alegría. Poco a poco, sus reuniones se convirtieron en algo más que simples conversaciones. Comenzaron a ayudarse mutuamente en otros aspectos de sus vidas. María ayuda a Antonio a solucionar las dificultades de las tareas del hogar. Le ayuda con la compra y en ocasiones le cocina platos tradicionales que él disfruta con mucho gusto. Antonio, por su parte, se convirtió para María en un auténtico maestro, ayudándola a comprender temas complejos, dándole consejos y apoyándola en sus estudios. María y Antonio poco a poco se convierten en verdaderos amigos que pueden confiar el uno en el otro en los momentos difíciles. María ya no se siente sola y perdida en un país extranjero y Antonio comienza a sentir nuevamente el sabor de la vida. Encontraron el uno en el otro lo que habían anhelado durante mucho tiempo: comprensión, cuidado y apoyo. Antonio poco a poco se da cuenta de que el mundo no se limita a su pequeño pueblo, que hay diferentes países, culturas y perspectivas de vida. Y María entiende que la vejez no se trata solo de debilidad y soledad, que a cualquier edad las personas pueden ser útiles y necesarias. Y que la amistad no conoce fronteras de edad ni de país. Esta relación se convierte en un auténtico regalo del destino para ambos. Cada uno encuentra en el otro lo que hace su vida más plena y rica. Antonio y María se convierten en apoyo mutuo, ayudándoles a superar las dificultades y obstáculos de la vida. No son solo amigos, sino que se han convertido en parte de la vida del otro, personas sin las cuales sus vidas ya no serían tan completas y brillantes como antes. Antonio empezó a salir de casa con más frecuencia. Su vida se llenó de nuevos significados e impresiones. María tomó más confianza. Se adaptó fácilmente a su nueva vida, porque sabía que siempre habría alguien que siempre estaría ahí para apoyarla, escucharla y ayudarla. Esta relación, basada en el entendimiento mutuo, la confianza y el respeto, se convierte en la base de su amistad. Cada uno encuentra en el otro algo familiar que le ayuda a vivir y disfrutar la vida, a pesar de todas las dificultades y obstáculos. Antonio y María se hacen amigos que pueden ayudarse en cualquier situación, darse consejos o simplemente escucharse. Son personas que superan juntos los desafíos de la vida, compartiendo alegrías y tristezas. Su amistad se convierte en un ejemplo de cómo dos vidas diferentes, dos mundos diferentes, pueden fusionarse y crear algo precioso e importante para ambos. Sin embargo, a medida que la amistad de Antonio y María se profundiza, también empiezan a pasar más tiempo juntos. Y esto no pasa desapercibido para la gente del pequeño pueblo. En un lugar donde todos se conocen, cualquier cambio en la vida cotidiana llama la atención. Pronto, su relación se convirtió en un tema de discusión en la comunidad. Al principio, fueron solo miradas fugaces y susurros a sus espaldas. Algunos vecinos se preguntaban por qué Antonio, que había vivido tranquilo durante mucho tiempo tras la muerte de su esposa, empezó a pasar tanto tiempo con una joven como María, e incluso con un extranjero. La mayoría de las personas no saben cómo reaccionar ante esta amistad porque nunca se han encontrado con una situación así. Para quienes nacieron y crecieron en este pueblo, tal relación parecía algo extraña e incluso sospechosa. Poco a poco, los rumores dejaron de limitarse a miradas y se convirtieron en protestas abiertas. Los rumores sobre la amistad de Antonio y María se convirtieron en tema central de las conversaciones en las calles, en las tiendas y en los mercados. La gente hablaba de por qué Antonio quería relacionarse con una chica tan joven. Las preguntas abundan y en cada historia, en cada conversación, aparecen nuevos detalles.
muchas veces alejados de la verdad. Uno de los principales motivos de descontento fue que María era extranjera. Para la gente del pueblo, que rara vez entraba en contacto con extranjeros, la presencia de María parecía antinatural. Mucha gente ve a María como una outsider, incapaz de ser parte de esta comunidad cerrada y conservadora. Esa diferencia aumenta el miedo y la sospecha, y solo aumenta los rumores y la especulación. Además, la gran diferencia de edad entre Antonio y María también genera muchas dudas y especulaciones entre la gente. A sus ojos, una amistad como esta parece inapropiada. Creen que Antonio, un hombre mayor, no debería tener una relación estrecha con una chica joven. Mucha gente cree que no puede haber nada en común entre ellos y no entienden cómo puede existir tal relación. Con el tiempo, el juicio se vuelve más claro. Las personas que antes saludaban a Antonio de manera amistosa ahora simplemente pasan de largo. A veces simplemente asintiendo levemente. Algunos incluso dejaron de saludarlo por completo, ignorándolo deliberadamente como si ya no existiera ante sus ojos. En las tiendas, la actitud de los vendedores ya no es tan amigable como antes. Sus ojos hablaban más que las palabras cuando venía a comprar cosas. Y sentía miradas hostiles cada vez que compraba comida. María también notó un cambio en las actitudes de la gente. Aunque soy nuevo y aún no he conocido a mucha gente, María se encuentra poco a poco siendo objeto de escrutinio y, lo que es más importante, de rechazo. Las personas que antes la habían mirado con curiosidad y tal vez incluso con simpatía ahora evitaban el contacto. En las calles del pueblo a María le costaba sentirse cómoda cuando todos parecían condenarla con una sola mirada. Para Antonio, este juicio es dolor y sorpresa. Ha vivido en este pueblo toda su vida. Conoce a la mayoría de los residentes y siempre se siente parte de la comunidad. Creció, trabajó, se casó y enterró aquí a su amada esposa. Antonio solía pensar que a lo largo de los años había recibido respeto y comprensión por parte de sus vecinos. Pero ahora, debido a su amistad con María, a la que considera sincera y pura, Antonio debe enfrentar incomprensiones e incluso hostilidad por parte de aquellos a quienes alguna vez consideró amigos y vecinos. Al principio, Antonio intentó ignorar lo que estaba pasando, diciéndose a sí mismo que era solo un fenómeno temporal, que la gente se acostumbraría y se daría cuenta de que no había nada malo en su relación. Sin embargo, con el paso del tiempo, notó que la situación empeoraba. Los vecinos con los que solía conversar ahora se negaron a hablar con él y los viejos amigos empezaron a evitar encontrarse. Antonio poco a poco se da cuenta de que su amistad con María se ha convertido en un desafío a las reglas y tradiciones de este pequeño pueblo conservador. Los rumores se extendieron incluso entre personas no relacionadas directamente con Antonio y María. Los cafés y las calles murmuraban sobre su relación. Y cada nuevo rumor solo añadía más leña al fuego del descontento público. Algunos incluso empezaron a especular que podría haber algo más que amistad entre Antonio y María. Por supuesto, estas especulaciones están completamente alejadas de la realidad, pero solo aumentan la actitud negativa de quienes los rodean. Mientras Antonio intenta mantener la calma al comprender que su amistad con María se ha convertido en blanco de estigma social, a María le resulta especialmente difícil. Vino aquí para estudiar y empezar una nueva vida, lejos de su familia, donde siempre sintió apoyo y calidez. Pero ahora se enfrenta a malentendidos y hostilidad innecesarios. Para una joven que tuvo que adaptarse a un nuevo entorno, esta presión social fue un serio desafío. María intenta ignorar los rumores, pero le resulta difícil permanecer indiferente ante la malicia que la rodea. Los rumores sobre su amistad con Antonio comenzaron a correr incluso dentro de la universidad. Y aunque los profesores y estudiantes no se involucraban demasiado en los chismes del pueblo, aún afectaban sus estudios y su estado general.
Sentir miradas críticas y saber que hablaban de ella a sus espaldas le hizo difícil concentrarse en sus estudios. Lo más difícil para Antonio fue darse cuenta de que las personas que alguna vez consideró amigos no lo apoyaban. Nadie buscó entender su punto de vista. Nadie preguntó por qué era tan importante para él su amistad con María. Comenzó a sentirse aislado. Solo, como si el mundo entero le hubiera dado la espalda. Estos cambios le pasaron factura mentalmente y empezó a salir menos de casa, volviéndose cada vez más retraído. María, al ver a Antonio sufrir la condena pública, también se siente preocupada. Se sentía culpable de que su amistad fuera la causa de sus problemas. Y esto la entristecía aún más. Sin embargo, se da cuenta de que esta amistad significa mucho para Antonio y no puede dejar su vida solo para evitar causarle más problemas. La desaprobación de la sociedad exacerba aún más el conflicto interno de Antonio. Por un lado, no quería renunciar a su amistad con María, que se había convertido en motivo de alegría y apoyo para él. Por otro lado, no pudo evitar darse cuenta de que su relación estaba arruinando su vida y su reputación ante los ojos de los demás. Antonio se enfrenta a una decisión difícil: continuar su amistad a pesar de las críticas o ceder a la presión social y renunciar a una relación que se ha vuelto importante para él. Este conflicto le causa a Antonio un profundo dolor. Recuerda cada vez más su juventud. Los momentos en los que tuvo que tomar decisiones difíciles, en los que enfrentó dificultades y desafíos. Esos recuerdos le ayudaron a ordenar sus pensamientos y darse cuenta de que en su vida siempre hubo momentos en los que tuvo que enfrentarse a la opinión pública. Pero en ese momento contó con el apoyo de su esposa, quien siempre estuvo a su lado para ayudarlo a superar todas las dificultades. Ahora Antonio está solo, sintiéndose vulnerable a las presiones de la sociedad. Y esto le hace más difícil seguir luchando para proteger su preciada amistad con María. A Antonio le resulta difícil encontrar la fuerza para resistir la presión de la comunidad. Se dio cuenta de que no podía renunciar a su amistad con María, porque ella no era simplemente una amiga, sino que también le daba fe en sí mismo, en su capacidad de seguir viviendo a pesar de muchas pérdidas y penurias. Antonio entiende que su amistad es un desafío a la forma de vida tradicional de este pequeño pueblo, donde la gente está acostumbrada a ciertas reglas y orden, y no está dispuesta a aceptar algo nuevo e inusual. Poco a poco, Antonio se da cuenta de que su relación se ha convertido en blanco de juicios y rumores. Pero también se da cuenta de que debe tomar una decisión: vivir según las reglas de la sociedad o seguir su corazón, aunque eso signifique enfrentar condenas y malentendidos. Este conflicto se convierte en una gran prueba para Antonio y María, poniendo a prueba la fortaleza de su amistad. Se enfrentan a una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre y cada uno debe decidir cómo actuar en esta difícil situación. Después de un largo periodo de tiempo, a medida que su amistad se hace más fuerte y significativa, Antonio y María comienzan a enfrentar dudas y desacuerdos internos. La presión de la sociedad, que antes solo tenía un impacto indirecto, se ha convertido ahora en un serio desafío. Poco a poco penetra en sus almas, debilitando su creencia en la corrección de la relación y haciéndoles temer posibles consecuencias. Para Antonio, este periodo fue especialmente difícil. Aunque intentó ignorar los juicios y rumores que lo rodeaban, comenzó a sentirse cada vez más inseguro. Desde joven Antonio estaba acostumbrado a seguir adelante con determinación y superando todas las dificultades. Pero ahora la edad le recuerda que debe ser más cauteloso y empieza a temer que su amistad con María pueda hacer más daño que bien. No podía escapar de la idea de que su estrecha relación con esta joven era despreciada e incluso odiada por quienes lo rodeaban. Antonio se preocupa por el futuro de María. Es joven, llena de energía y esperanza para el futuro. Entendió que la opinión pública en este pequeño pueblo podría perjudicarla, especialmente cuando ella vino aquí a estudiar y construir una vida.
La idea de que podría estar poniendo en peligro el futuro de María le duele a Antonio y poco a poco se siente culpable. Una contradicción surgió en su corazón. Por un lado, no quería renunciar a la amistad que lo había ayudado a escapar de la soledad. Pero por otro, no podía ignorar las posibles consecuencias para María. Mientras tanto, María también empieza a tener dudas. Cada día le resultaba más difícil ignorar las miradas críticas y las palabras hostiles. Sintió que se había convertido en objeto de discusión y que su amistad con Antonio se volvía cada vez más curiosa y confusa para los demás. En la universidad, se dio cuenta de que algunos estudiantes empezaban a sospechar y los profesores, aunque seguían siendo profesionales, a veces insinuaban que debería tener más cuidado al elegir a sus amigos. María comienza a preguntarse cómo es su amistad con Antonio a los ojos de los demás. Se dio cuenta de que para muchas personas su relación parecía inusual, si no extraña. En este pueblo hay muy pocas personas que puedan entender y aceptar una amistad como esta. Lo que hace que María piense cada vez más que quizás ella y Antonio han cruzado una línea invisible, rompiendo las reglas que no están permitidas por escrito en la sociedad en el que viven. Para María, que siempre había luchado por sus derechos y libertades, era difícil aceptar que las opiniones ajenas influyeran tanto en ella. Siempre se había considerado independiente y libre. Pero ahora, ante los juicios y los malentendidos, empezó a sentirse débil e indefensa. Sentimientos de ansiedad e inseguridad brotaron en el alma de María. No sabía cómo lidiar con estas emociones, cómo encontrar el equilibrio entre su mundo interior y las circunstancias externas. Estas dudas comienzan a reflejarse en su relación. Antonio poco a poco se vuelve retraído. Rara vez sale a pasear con María y muchas veces evita largas conversaciones. Se encerró en la casa, inmerso en pensamientos de que tal vez su amistad fue un error. Antonio se volvió más cuidadoso con sus palabras, tratando de no lastimar a María. Pero al mismo tiempo sintió que un muro invisible comenzaba a aparecer entre ellos. María, al notar el cambio en el comportamiento de Antonio, también comienza a sentirse incómoda. Se da cuenta de que su relación está cambiando, que las dudas y los miedos empiezan a invadir el alma de ambos. Vio que Antonio no estaba tan abierto como antes, que intentaba mantener la distancia. Esto entristece y asusta a María, porque no quiere perder la relación que se ha convertido en una importante fuente de apoyo para ella en este extraño nuevo mundo. Cada día sus dudas se hacían más fuertes. Antonio está cada vez más convencido de que su amistad podría perjudicar a María. Y esta culpa se vuelve insoportable. Empezó a pensar que tal vez sería mejor que dejaran de hacerlo, para que María pudiera encontrar nuevos amigos que pudieran comprenderla y apoyarla en sus estudios y su vida en el extranjero. María también piensa cada vez más en el futuro. Se da cuenta de que su amistad con Antonio le trae alegrías pero también desafíos. Teme que esta relación nunca sea aceptada por la sociedad, que siempre se enfrenten a malentendidos y juicios. Tenía miedo de pensar que tal vez se había equivocado al permitirse tener una amistad cercana con alguien que no solo era mayor sino que también pertenecía a un mundo y una cultura diferente. Estos pensamientos y miedos comienzan a destruir lentamente su relación desde adentro. Ambos sienten que algo ha cambiado, que su amistad ya no es la misma. Se reunían con menos frecuencia y cada vez que lo hacían el ambiente era tenso y reservado. Antonio y María ya no pueden hablar tan abiertamente como antes, comienzan a evitar temas que podrían causar más malentendidos y desacuerdos. Antonio piensa a menudo en lo que es correcto. Sintió que tenía que tomar una decisión, pero no sabía cómo. La perspectiva de tener que vivir sin María era inimaginable para él. Pero también se dio cuenta de que su relación se había convertido en una fuente de sufrimiento para ambos. Estos pensamientos lo atormentaban, provocando que se despertara por las noches y reflexionara durante mucho tiempo sobre el camino correcto a seguir. María también cayó en un callejón sin salida.
Entiende que su amistad con Antonio se ha convertido en una parte importante de su vida. Pero al mismo tiempo teme que esta relación pueda causar más problemas. No quiere perder su futuro. Pero tampoco puede renunciar a Antonio, que se ha convertido en algo más que un amigo para ella. Estos conflictos internos y dudas los separan a ambos, haciéndolos sentir perdidos y solos. Con el tiempo, las dudas se acumulan. Se vuelven tangibles y destructivas. Antonio y María se enfrentan a una elección que no pueden decidir de inmediato. Ambos se dan cuenta de que su relación ha llegado a un punto decisivo y sus próximas acciones podrían cambiar sus vidas para siempre. Deberán decidir si tienen el coraje de luchar por su amistad contra viento y marea o ceder a la presión social y a sus propios miedos. Antonio y María entienden que su amistad está en riesgo, que sus emociones y su relación están pasando por una prueba que puede resultar demasiado difícil de superar. Las dudas y desacuerdos internos por miedo a la opinión pública y miedo a lastimarse unos a otros se convierten en una barrera difícil de superar. Deberán decidir si pueden encontrar la fuerza para continuar juntos o si sus caminos se separarán, dejando en sus corazones solo los recuerdos de una amistad que alguna vez pareció fuerte e inquebrantable. Tras un largo periodo de dudas y desencuentros, Antonio y María, contra todo pronóstico, empiezan a darse cuenta de que su relación se ha convertido en algo más que amistad. La presión social y los miedos internos continúan empujándolos en direcciones diferentes. Pero sus sentimientos mutuos se vuelven cada vez más claros. Se dan cuenta de que su relación, por complicada que parezca desde fuera, tiene un significado y un valor profundos que no pueden pasarse por alto fácilmente. Antonio, atormentado durante mucho tiempo por la idea de que podría dañar a María al estar en su vida, comienza a darse cuenta de que estos pensamientos, aunque sinceros, son solo el resultado de la presión externa y el miedo a lo desconocido. Antonio recuerda las dificultades que enfrentó cuando era joven, cuando tuvo que ir en contra de la opinión pública para proteger lo que era importante para él. Esos recuerdos se convirtieron en una fuente de fortaleza, ayudándolo a darse cuenta de que su amistad con María merecía existir, independientemente de cómo la percibieran los demás. María, por su parte, también poco a poco tuvo importantes realizaciones. Aunque es joven e inexperta, comienza a comprender que sus sentimientos por Antonio no pueden basarse únicamente en los juicios de los extraños. Cada día que pasa, María ve cada vez más claro que esta amistad no es solo un apoyo en un mundo extraño, sino también una fuente de profundas emociones y crecimiento interior. El miedo y la duda de que su relación pueda ser juzgada por otros dan paso gradualmente a una comprensión más madura de sus propias necesidades y deseos. El proceso de darse cuenta de que su vínculo iba más allá del nivel de amistad normal fue gradual y no fácil. Antonio y María empiezan a discutir más sus sentimientos y pensamientos. Aunque estas discusiones suelen ser informales y no siempre terminan con conclusiones claras, ambos se dieron cuenta de que su relación no solo les brindaba consuelo emocional, sino que también les ayudaba a crecer personalmente y comprender más sobre la vida. Se dan cuenta de que su vínculo se basa en el apoyo, el respeto y la comprensión genuina del otro, que es la base de cualquier relación sólida. Cada día que pasa, tienen más confianza en que los sentimientos que sienten el uno por el otro son reales y significativos. Esta comprensión comienza a fortalecer su determinación de seguir sus corazones. A pesar de las presiones sociales, comenzaron a tratar de no permitir que las opiniones externas destruyeran lo que estaban construyendo juntos. Aunque no fue fácil, los dos se dieron cuenta de que si dejaban que las normas sociales y las opiniones de otras personas dictaran su relación, corrían el riesgo de perder una parte importante de sus vidas. Antonio y María deciden centrarse en lo que pueden controlar, sus propias emociones y actitudes el uno hacia el otro. Se reúnen con más frecuencia, enfatizando intereses y alegrías comunes, lo que fortalece su relación y crea nuevos recuerdos positivos. Estos encuentros se convierten en un auténtico refugio del mundo exterior,
donde pueden ser ellos mismos y expresar abiertamente sus sentimientos sin miedo a ser juzgados. Comenzaron a explorar juntos los alrededores de Madrid, asistiendo a eventos culturales y simplemente disfrutando de su tiempo juntos. Esos momentos de alegría y descubrimiento les ayudan a fortalecer su vínculo y disipar las dudas restantes. Se dan cuenta de que cada viaje juntos, cada nueva tradición que crean se convierte en parte de su historia única. Con el tiempo, Antonio y María se dieron cuenta de que cada vez eran menos sensibles a las opiniones ajenas. Aprenden a aceptar opiniones y juicios negativos como una parte inevitable de su viaje, en lugar de verlos como obstáculos que pueden destruir la relación. Entienden que su relación no depende de cómo la perciben los demás, sino de lo que sienten el uno por el otro y del valor que le dan a esta conexión. Antonio va ganando confianza en su decisión y su miedo va desapareciendo poco a poco. Ya no ve la presión social como algo que debería dictar sus acciones, sino que se centra en cómo su amistad con María ha hecho su vida más plena. Este cambio de perspectiva es un paso importante para superar el conflicto interno y aceptar que la amistad con María tiene derecho a existir. María también se dio cuenta de que los temores sobre posibles consecuencias y los malentendidos de los demás ya no podían determinar sus acciones. Aborda su relación con Antonio con nueva energía y apertura. Se dio cuenta de que si ambos confían en esta conexión, es la base de la relación. Decidió no dejar que sus miedos y dudas dominaran su vida y sus relaciones. Esta nueva etapa en sus vidas es un momento de aceptación y crecimiento para ambos. Aprenden a apreciar la relación no solo por lo que les aporta mutuamente, sino también por lo que les ayuda a crecer. Se dan cuenta de que su vínculo es único y precioso, precisamente porque han superado todos los desafíos y han mantenido su amor mutuo a pesar de todas las dificultades. Antonio y María adquieren más confianza en su vínculo y comienzan a planificar un futuro en el que puedan crear recuerdos juntos y seguir creciendo y madurando, independientemente de las normas sociales. Se dan cuenta de que todavía quedan muchos desafíos por delante, pero ahora están listos para afrontarlos juntos, construyendo sobre lo que han construido y apreciándose mutuamente. Su nueva confianza y conciencia de su propia fuerza se convierten en una fuente de esperanza y motivación para seguir avanzando, a pesar de todos los desafíos y obstáculos externos. Después de un largo periodo de dudas y desacuerdos, Antonio y María llegan a un descubrimiento importante que cambia por completo su visión de la relación y les ayuda a aceptar y abrazar su vínculo. Se dan cuenta de que sus sentimientos no dependen de diferencias de edad, cultura u opinión pública. Este fue un momento crucial que les ayudó a aceptar con valentía su relación y hacerla pública, a pesar de todas las dificultades que les esperaban. Antonio, que antes había sufrido miedo a las posibles consecuencias de su relación con María, finalmente pudo liberarse de la presión interna. Se dio cuenta de que la edad y las diferencias culturales no pueden impedir emociones sinceras y profundas. Antonio recuerda que hace muchos años, cuando aún tenía esposa, no tenía miedo de ir contracorriente para proteger sus creencias y sentimientos. Esta comprensión le ayudó a comprender que en la situación actual, él también debería actuar de acuerdo con sus sentimientos sinceros, en lugar de ceder a la presión social. María también se dio cuenta de que las preocupaciones sobre cómo otros verían su relación eran solo contratiempos temporales. Ella comienza a ver sus sentimientos por Antonio como una fuente de fortaleza y confianza, en lugar de tener que adaptarse a los estándares de los demás. María se da cuenta de que su cultura y su edad no pueden determinar el valor y la autenticidad de sus sentimientos. Comienzan a hablar abiertamente sobre su relación, conscientes de que para algunos esto puede resultar una sorpresa o incluso un motivo de juicio. Los primeros pasos para hacer pública su relación fueron difíciles, pero decidieron que no había motivo para ocultar sus sentimientos. Comenzaron a asistir juntos a eventos sociales, declarando su relación no solo ante amigos y conocidos sino también en espacios públicos más amplios. El proceso de admitir públicamente la relación no fue sencillo.
Se enfrentan a la desaprobación y la condena de una parte del público que todavía mantiene opiniones tradicionales y prejuiciosas. Mucha gente todavía considera que su amistad es extraña e inapropiada. Al hablar de su relación, Antonio y María tienen que enfrentarse a chismes, susurros e incluso críticas directas de personas que no entienden ni aceptan sus elecciones. Sin embargo, a pesar de ello, también encontraron el apoyo de algunas personas cercanas. Estas personas, que realmente comprenden y aprecian sus sentimientos, no solo son una fuente de aliento sino también una fuente de inspiración y consuelo. Antonio y María encuentran consuelo y fuerza en los brazos de personas que entienden y aprecian su relación. Ese apoyo se convierte en un apoyo importante durante los momentos difíciles, ayudándoles a mantener la fe en su conexión y en que sus sentimientos importan. Con el tiempo, aprenden a aceptar los juicios y opiniones negativos de los demás como una parte inevitable de su viaje. Se dan cuenta de que, si bien la opinión pública puede ser dura e injusta, no debería influir en lo que sienten acerca del valor de su relación. En lugar de gastar energía luchando contra el juicio, comienzan a centrarse en lo que es realmente importante para ellos. Antonio y María aprenden a encontrar la alegría en su relación y en el apoyo de sus seres queridos. Continúan construyendo sus vidas basándose en valores, metas y sueños compartidos. Desarrollan distintas tradiciones y momentos que hacen que su relación sea especial y única, a pesar de todas las dificultades y desafíos externos. Se apegan cada vez más a la comunidad y enfatizan que su relación puede ser un ejemplo de cómo las emociones sinceras y la comprensión pueden superar las barreras culturales y de edad. Es un momento de crecimiento y desarrollo personal para ambos. Comienzan a ver que su relación va más allá de los límites personales y sociales. Se convirtieron en un símbolo de resistencia a los prejuicios. Un testimonio de que los sentimientos sinceros y el apoyo mutuo pueden florecer y existir, a pesar de las diferencias externas o los prejuicios de las personas. Antonio y María se dan cuenta de que el amor y el apoyo mutuo se ha convertido no solo en una parte importante de sus vidas sino también en una fuente de fortaleza e inspiración para ambos. Esta comprensión no es solo un logro personal sino también una afirmación de que los sentimientos sinceros pueden superar todas las barreras impuestas por la sociedad. Cada día que pasaba, su vínculo se hizo más fuerte y aprendieron a apreciarse y apoyarse mutuamente a pesar de todos los desafíos que atravesaron. Antonio y María siguen construyendo sus vidas sobre el respeto, el amor y la comprensión mutuos. Eso se convierte en la base de su felicidad y satisfacción. Superando todos los obstáculos y dudas, decidieron pasar el resto de sus vidas juntos. Encuentran alegría y armonía en su amor. Esta relación se convierte en fuente de motivación y consuelo para ambos. Cada día su relación se fortaleció y comenzaron a viajar juntos a todas partes, descubriendo nuevos horizontes y sumergiéndose en diversas culturas. Estos viajes no son solo una oportunidad para ampliar sus horizontes sino también una prueba de que el amor sincero realmente no tiene fronteras. Nuevas aventuras y descubrimientos juntos fortalecen su relación, enfatizando que el amor verdadero puede superar todas las diferencias y barreras. Antonio y María se han convertido en símbolos de ir en contra de estereotipos y expectativas manteniéndose fieles a sus propios valores y emociones. Su profunda conexión es una prueba de que el amor y la sinceridad pueden superar todas las limitaciones personales y sociales, aportando completa felicidad y sublimación en la vida.